Ok, entonces como les dije, hoy día vamos a ver el tema de listas recursivas, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué son listas recursivas? En realidad son un conjunto de listas, un conjunto de elementos uno detrás del otro, pero tienen una restricción, ¿ok? Una restricción que es bastante fuerte y que nos va a obligar a hacer ciertas operaciones para poder acceder a los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder manejar las listas recursivas, lo que vamos a hacer es el uso de un problema, ¿de acuerdo? El problema es la búsqueda de un tesoro. El pirata Barro Azul escondió su gran tesoro, desconfiado, ideó un plan para proteger el lugar del tesoro. Para encontrarlo había que seguir un largo y secreto camino. Al morir, entregó una carta a su hijo. La carta señala una dirección, indicando que allí estaba su tesoro. Su ambicioso hijo partió inmediatamente a buscar el tesoro. Al llegar a la dirección, encontró otra carta, la que contenía una nueva dirección. Al llegar a la nueva dirección, encontró otra carta, la que contenía una nueva dirección. Y esto se repitió y se repitió. Hasta que finalmente llegó a la dirección donde estaba el tesoro. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo es que tengo un tesoro que está oculto en algún lugar y lo único que tengo es una dirección que me dice dónde está. ¿De acuerdo? Pero en realidad no me dice dónde está, lo que me está diciendo es dónde está o posiblemente dónde podría estar. Y al llegar ahí me puedo encontrar ya sea con una carta o finalmente me encuentro con el tesoro. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo tengo la carta, lo único que tengo es el dato Oiga, ¿tú actual. caché cómo llegar a la sala? ¿Cómo llegar a la Por favor, sala de la guarde U? a Yamin, que tiene el micrófono abierto, le agradecería que lo apague. Eh, bueno, como les decía, lo que yo tengo siempre, solo tengo una dirección, solo tengo el dato actual. ¿De acuerdo? Desconozco el resto. ¿Okay? Desconozco lo que hay, solo sé que sigue, pero no sé qué es lo que sigue. No sé si sigue el final de la lista o si siguen más cartas. ¿De acuerdo? Siempre me encuentro con ese problema. Entonces, lo que sí tengo, dijimos, es la dirección siguiente. Eso es lo único que tengo. Entonces, lo que Barba Azul creó es lo que vamos a llamar en el curso una lista recursiva. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay? En cada dirección uno puede encontrar una nueva carta, ¿ok? Con una nueva dirección, o bien ya no hay cartas. En ese caso estamos en el final de la lista y en ese caso, por supuesto, hemos llegado al tesoro. ¿Ya? Si uno lo pudiera imaginar, lo que uno tiene es una carta que contiene, si se dan cuenta, esto cierra con ese paréntesis de ahí, mentira, con ese paréntesis de ahí, que contiene un conjunto de elementos, ¿de acuerdo? Y ese conjunto de elementos puede ser una carta o puede ser el fin de la lista, ¿de acuerdo? Entonces, si uno lo piensa un poco, sigamos mirando los elementos que tenemos en esta carta. En esta carta, lo que yo tengo son n elementos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, si yo pudiera decir que tengo el primer elemento, que es la carta roja, y el resto es esto de acá, ¿ok? Si tuviéramos una función llamada que pudiéramos calcular el largo del resto, ¿de acuerdo? Sabríamos cuál es el largo total de la lista, ¿de acuerdo? El largo total de la lista sería la carta que acabo de sacar, más el largo del resto de la lista. ¿Están de acuerdo? Voy a volver a repetir. Si se dan cuenta, lo que yo he marcado acá, que está a medio rosado, es el resto de la lista, ¿de acuerdo? Lo cual desconozco, pero sé que es el resto de la lista, ¿de acuerdo? La lista total tiene n elementos, ¿ya? Por lo tanto, el resto de la lista tiene n-1 elementos, ¿de acuerdo? El largo del resto de la lista tiene n-1 elementos, ¿ya? Y si a este n-1 le sumo el elemento que es la carta, la que está en rojo, entonces ya tengo los n elementos, ¿ya? Entonces, el largo del resto tiene n-1 elementos y le sumo 1 y tengo el total de elementos, ¿ok? Que es parecido a lo que habíamos hecho en recursividad. ¿Okay? Eso es importante, ¿por qué? Porque lo voy a usar en la siguiente transparencia. Ahora, la lista de cartas, ¿ok? La lista de cartas, vamos a llamarla L cartas. ¿Ok? Ahora, tal como planteamos el problema, la única carta que yo conozco es la primera carta. ¿Ya? Solo conozco la primera carta.
Y después conozco que existen el resto de las cartas, ¿de acuerdo? Conozco el resto de las cartas, también sé que existen, pero desconozco su contenido. ¿Ya? Sé que existe el resto, pero desconozco su contenido. ¿Ya? Así que con las L cartas, o la lista de cartas, lo que yo tengo, o voy a tener, es una función llamada cabeza. ¿De acuerdo? Cabeza recibe una lista de cartas, esta lista de cartas acá, y me entrega la primera carta. ¿De acuerdo? Me entrega esa carta. Ah, perdón. Esa carta de ahí me entrega. ¿Ya? Me entrega la primera carta. Y la cola, la función cola, recibe una lista de cartas y me entrega esa lista de ahí. Me entrega lo que está adentro de esa segunda lista. ¿Okay? Una lista de cartas me entrega. ¿De acuerdo? Una lista de cartas donde le falta la primera carta. ¿Ya? Entonces, cabeza me entrega la primera carta y cola me entrega el resto de la lista. ¿De acuerdo? Y por eso les he llamado a las funciones, es decir, el resultado o los variables les he llamado carta y resto porque me entrega el resto de la lista. Hay un par de elementos especiales. Yo puedo preguntar si la lista de cartas está vacía y puedo compararlo contra una variable que es conocida, que es un dato, llamada lista vacía. Entonces yo puedo preguntar si la lista de cartas es una lista vacía. ¿De acuerdo? Y eso me entrega con un doble igual. ¿Ya? O también yo puedo hacer uso de una función llamada vacía y le paso la lista de cartas y me entrega verdadero si la lista está vacía. ¿Ya? Por supuesto me entrega falso si no está vacío. ¿Preguntas hasta acá? Creo que una consulta. Estas dos, como lista vacía y vacía, se tienen que cargar de como algo mayor, como Sí, se dice en el último ejercicio. sí, si ustedes se dan cuenta en los en cursos, en el material que yo les he dejado, existe una función, perdón, un archivo llamado lista. ¿Ok? Ustedes tienen que importar listas, ¿de acuerdo? Dentro de listas van a encontrar la función cabeza, van a encontrar la función cola, van a encontrar la variable lista vacía y van a encontrar la función vacía. ¿Ok? Esos cuatro elementos que acabo de mencionar son parte de lista.py que está en el material docente en un curso. ¿De acuerdo? Tienen que importar ese módulo. ¿Ya? Ese módulo no existe en Python para poder usarlo. Ya, entonces, retomamos el problema. Yo ya puedo conocer la primera carta y puedo conocer el resto de las cartas. ¿De acuerdo? Donde el resto de las cartas es una lista. ¿De acuerdo? Ojo, esto es una lista que tengo acá. Ah, esto es una lista. ¿De acuerdo? Todo eso es una lista. ¿Ya? Así que estamos con ese pedazo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Utilizando la función cabeza y la función cola, voy a contar cuántos elementos tiene la lista. ¿De acuerdo? Que era el problema que había mencionado acá. Yo puedo calcular cuál es el largo de la lista si yo pudiera calcular el largo del resto. Si yo calculo el largo del resto, entonces yo puedo calcular el largo de la lista. ¿Ya? Entonces yo ya puedo conocer el resto. El resto se llama cola. ¿De acuerdo? Y tengo otra función importante, o otro conjunto de elementos importante, que son estos dos, que me permiten determinar si la lista está vacía. Ahora, si la lista está vacía, ¿cuántos elementos hay? Hay 0 elementos. No hay ningún elemento. Si la lista está vacía, no hay ningún elemento. Entonces ya tengo una forma de determinar que la lista está vacía. ¿Alguien me está haciendo una pregunta? Yo, profe, ¿no se puede sacar directamente el largo de la lista? No, porque piensa en la carta en el caso del el pirata Barba Azul. Tú sabes, y solo tienes una carta, ¿de acuerdo? Y una vez que tienes la carta, y que tiene la dirección, tú vas a ir a esa dirección, pero tú no sabes si en esa dirección vas a encontrar otra dirección o vas a llegar al tesoro. Entonces tú no sabes por cuántos lugares vas a recorrer antes de llegar al tesoro. ¿Ok?
No tienes cómo hacer la pregunta del largo de la cola. Eso no lo conoces. ¿De acuerdo? Tú no sabes cuánto mide la cola. Lo único que tú sabes es que conoces la cabeza, que te entrega la primera carta, y que cola te dice, mira, esta es la lista que falta por recorrer. ¿De acuerdo? Esa es una lista y es la lista que falta por recorrer. ¿Ya? Así que no tenemos cómo saber el largo de esta lista. Tenemos que recorrer toda la lista para poder calcular el largo de la lista. ¿Ya? ¿Respondió tu pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Ya, entonces tengo el largo de la lista. Perdón, tengo la cabeza y por supuesto tengo la cola, que es el resto de la lista. ¿Ya? Y lo que le digo es que yo quiero calcular una función que me diga cuántas direcciones visitó el hijo barro azul para llegar al tesoro. Entonces, lo que tengo que hacer es construir una función llamada largo y me dan la lista de cartas. Quiero calcular cuántas ciudades visitó o cuántas direcciones visitó antes de llegar al tesoro. ¿Ya? Y vamos a utilizar algo que ustedes ya saben, ustedes ya conocen la solución. ¿Okay? Aunque no lo crean, ustedes ya conocían la solución. ¿Se acuerdan de dígito? Cuando queríamos calcular cuál es el largo de un número, ¿de acuerdo? Cuando calculamos el largo del número, yo preguntaba si ya habíamos llegado al final. ¿De acuerdo? Tomaba el número, lo dividíamos por 10. Si era 0, quiere decir que solo le quedaban 9 dígitos, así que decía, ok, retornamos 1. ¿De acuerdo? Bueno, y en caso contrario, bueno, lo que hacíamos es decir, bueno, que tiene 1 más esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? Eso de ahí es decir, o le saco un elemento al número. ¿De acuerdo? Le saco un elemento al número. ¿Se parece a esto? Se parece a esto de acá. Eso de ahí, lo que acaba de hacer es sacar un elemento de la lista. ¿Sí? Eso saca un elemento de la lista, saca el primero, saca la cabeza. Porque no me entrega la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Qué es exactamente lo que hace esto de acá? Cuando yo hago un número dividido por 10, estoy haciendo eso, estoy sacando el elemento del número del dígito. Perdón, estoy sacando un dígito del número. Estoy sacando un dígito del número. ¿De acuerdo? Eso de acá. Bueno, utilicemos esta misma idea para calcular el largo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la condición de término. Y la condición de término es que la lista esté vacía. ¿De acuerdo? Si la lista está vacía, entonces no hay ningún número, no hay ninguna dirección que visitar. ¿Okay? Al pirata lo engañaron, así que no hay nada que visitar. ¿Okay? Entonces, si la lista está vacía, okay, es lo que acabo de preguntar acá, si la lista de cartas está vacía, entonces retorno 0 porque quiere decir que no había nada que visitar. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos llegado. Ya, ¿y qué pasa en caso contrario? En caso contrario, entonces tengo que calcular el largo de... yo sí puedo calcular, determinar la cabeza, conocer la cabeza y el resto. Entonces yo digo, bueno, el resto es la cola de la lista de cartas. ¿De acuerdo? La cola del resto es el resto. Entonces lo que tengo que hacer es sumar 1, porque acabo de sacar un elemento, al utilizar cola acabo de sacar un elemento, más el largo del resto, donde el largo es esta función de acá. Pero ahora le paso el resto. ¿De acuerdo? El resto de la lista de cartas, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Okay? Aquí estamos haciendo exactamente eso, lo que le estamos pasando es el resto. Eso de ahí es el resto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Solo que lo hice en 2 pasos. ¿De acuerdo? Tomé una variable llamada resto y la puse acá. Ya, pregunten, porque esto se va a poner más entretenido de ahí. ¿Quieren que repita? Profe, Dime. las funciones cola y largo están definidas de la misma manera en esa lista, ¿no? En que están ocursos, como dígitos. Sí. Sí. Cola y largo están en el archivo python.py, perdón, lista.py, que está en cursos, que está en la sección de material docente, creo que. ¿Okay? Si la ves en curso, ahí está el módulo lista.py. ¿Ya? Ya, gracias. Okay. Voy a repetir, porque me pidió que repitiera, así que vamos a aprovechar de repetir. Ok. Bueno, la primera cosa que hay que tener claro es que tenemos una función llamada cabeza y una función llamada cola. Cola
lo que me permite hacer es, dado una lista, me retorna un pedazo de esta lista. ¿Cuál pedazo? Todos los elementos de la lista, salvo el primero. ¿Okay? Me entrega todo lo que yo he marcado ahí en rosado. ¿Ya? Eso es lo que hace cola. Me retorna un subconjunto de elementos de esta lista. ¿Ya? Y este subconjunto es conocido. Es un subconjunto en el cual no contiene ese elemento, el primero. Solo contiene lo que está marcado en rosado. La segunda parte que te presente es que yo puedo preguntar si una lista está vacía. Una lista está vacía quiere decir que no hay más elementos en la lista. ¿No? Llegamos al tesoro. Y yo puedo hacer esta pregunta. La lista es igual a la lista de cartas es igual a una lista vacía, donde la lista vacía es un elemento conocido. ¿Ya? Entonces, dado eso, yo voy a utilizar la misma problemática que nos permitió resolver cuántos dígitos tiene un número. ¿De acuerdo? ¿Cuántos dígitos tiene un número? Esto se resolvía en dos partes. La primera parte era determinar si yo ya había llegado al final del número. ¿De acuerdo? Para determinar si yo había llegado al final del número, preguntaba si el número dividido por 10 era igual a 0. ¿De acuerdo? Si era igual a 0, quiere decir que no había más dígitos, es decir, quedaba solo un dígito y 0 retornaba 1. ¿De acuerdo? Y en caso contrario, bueno, en caso contrario lo que yo hacía es decir, ok, yo sé que yo sé que si yo tomo el número y lo divido por 10, tengo un número más pequeño. Le he quitado un dígito. ¿De acuerdo? Le quito un dígito. Que mira, casualmente es igual a esto de acá. ¿Okay? La cola, si yo le aplico sobre la lista de cartas, lo que yo estoy entregando es una lista que contiene un elemento menos. ¿Cuál? La cabeza. ¿De acuerdo? Así que utilizando eso, lo que yo hago es, ok, voy a utilizar la misma idea. Voy a quitar un elemento de la lista sacando un elemento. ¿Ok? Que es lo mismo que hicimos con el dígito. Pero a eso le voy a sumar 1. ¿Por qué? Porque tengo que contar el elemento que acabo de sacar. ¿Ya? Entonces, por un lado, tengo que ver si la lista de cartas está vacía, quiere decir que no hay más cartas. En ese caso retorno 0, porque no hay más cartas. Y en caso contrario, bueno, utilizo exactamente la misma metodología que había señalado antes. Primero que hago es calcular ese pedazo de ahí. ¿De acuerdo? Es decir, achico la lista. Aquí achiqué el número le quité un dígito, aquí le achico la lista. ¿Cómo achico la lista? Utilizo la función cola. Por lo tanto, eso me da el resto de la lista. ¿Okay? Y lo que hago después es llamar recursivamente a la función. Entonces digo, le sumo 1 al resultado de sumar el largo del resto de la lista. ¿Okay? 1 más el largo del resto de la lista. Ya. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me preguntas? Y los test, en este caso, sí, hay que construir la lista para hacer el test, ¿ok? Todavía nos falta un poquito para llegar al test. ¿De acuerdo? Nos falta un poquito para llegar al test porque aún no sabemos lo que es la lista. ¿Ya? Tengo que construir la lista. Hasta ahora digo que tengo una lista, que tengo esas operaciones, pero no sé lo que es la lista. ¿De acuerdo? Yo les digo, ok, aquí está la lista, pero en realidad, ¿qué es la lista? Todavía no lo vemos. ¿Okay? Así que nos falta un poquito para poder llegar al test. ¿Ya? Ya. Entonces, como les dije recién, existe el módulo lista.py. Está en un curso, y si yo lo quiero usar, tengo que hacer esto. Desde la lista, importar todas las funciones. ¿De acuerdo? Y por supuesto, ¿cuál es lista? Es una estructura. ¿Se conocen estructura? Ustedes ya son expertos en estructura, lo vimos en la clase pasada. Bueno, esta estructura se llama lista. Y tiene solo dos valores, el valor y siguiente. Donde siguiente es una lista. ¿Sí? Siguiente es una lista. Y valor es cualquier tipo. ¿Sí? Valor es cualquier tipo. Esa es una lista. Solo contiene dos valores. Una lista contiene dos valores. Lo que pasa es que siguiente es una lista. ¿Okay? Esta es una lista que contiene listas. ¿Sí? Voy a crear una lista para que entendamos. Primero, si yo quiero construir una lista, construyo el primer elemento. Una lista vacía. ¿De acuerdo?
Entonces, ahí tengo una lista vacía ahí. Después, a eso le voy a agregar un segundo elemento, si le voy a agregar una carta. Entonces, para crear una carta, yo utilizo la función crear lista. Eso me permite crear una lista. ¿De acuerdo? Y cuando yo creo una lista, necesito entonces que tenga dos elementos. Acuérdense que habíamos dicho que una lista contenía dos elementos. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Ahí está. Contenía valor y siguiente. ¿De acuerdo? Ahí está. Valor y siguiente. Donde siguiente yo había dicho que era una lista. Ahí está. Lista vacía. L0. ¿Okay? Ahí estamos, ahí arriba también está lo mismo. Entonces, cuando yo creo una lista, contiene el valor, que va a ser carta 1, y siguiente, que es una lista vacía. ¿Ya? Eso es lo que tengo hasta ahora al hacer esta operación de acá. Crear carta 1 y L0. Ya. 2. Si quiero componer un segundo elemento, entonces voy a crear una nueva lista. Carta 2. Y le paso la lista que acabo de construir antes, L1. ¿Okay? Que es la lista que está acá arriba. Esa es una forma de crearlo. Otra forma de crearlo, es decir, voy a insertar la carta 2 y voy a llamar a la función carta, crear lista, le paso la carta 1, que es la carta que habíamos puesto antes de acá, y le paso L0. O bien, lo puedo hacer completa, es decir, le digo crear lista, le paso la carta 2, le llamo crear lista, le paso la carta 1 y le paso la lista vacía. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda forma son tres opciones de construir la misma lista L2. ¿De acuerdo? Las tres son válidas. Cualquiera de las tres funciona. Y lo que me permite hacer al construir L2 es lo que yo tengo, entonces le acabo de insertar un nuevo elemento. ¿De acuerdo? Le acabo de insertar la carta 2. ¿Ya? Le inserté la carta 2. Segundo. Ahí hice una mala tarea. Ahora sí. Entonces le inserté la carta 2. ¿De acuerdo? Y lo segundo, lo que está acá atrás, es el valor siguiente. ¿De acuerdo? Carta 1 de lista vacía es siguiente. ¿Ya? Y si quiero insertar una tercera lista, ahí estamos. ¿De acuerdo? Una tercera carta. Si le quiero insertar una tercera carta, ahí estamos. Entonces tengo una tercera carta. Ingreso a la tercera carta, que es carta 3, y le paso lo que tenía antes, que era la lista L2. Y la lista L2 es lo que está marcado en gris acá. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, así construimos una lista. Las listas se construyen a mano. ¿Bien? Por el momento lo vamos a construir a mano. Vamos a suponer que tenemos la lista y se construyen a mano. ¿Preguntas? Entonces, ojo, y eso hay que tenerlo presente. Una lista solo contiene dos valores, valor y siguiente, donde siguiente es una lista. ¿De acuerdo? Y por eso los paréntesis que van acá. Siempre es una lista siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, el primero es un valor que yo puedo acceder y el siguiente, lo siguiente es solo una lista. ¿Ya? Ok, entonces ahora ya tengo la lista, ya tengo he creado la lista. Ok, ahí está, carta 3 contiene la carta 2, quien contiene la carta 1, quien contiene una lista vacía. Eso de ahí es la cola. ¿De acuerdo? Entonces, L2 es lo que sería la cola. Y carta 3 sería la cabeza. ¿De acuerdo? Si yo digo cabeza de cartas, de L cartas, entonces lo que yo recupero es la carta 3. ¿Ya? Y si yo digo la cola de las L cartas, lo que yo recupero es la carta 2, la carta 1 y la lista vacía. ¿Ok? Esa es la cola. ¿Bien? Porque así fue construido. ¿Preguntas? ¿Qué capítulo punto está esto? Debería estar en la lista recursiva, pero no sé. El profe puede repetir el último, porfis, el último. ¿Qué cosa, Magdalena, es el último? No entendí, lo leí muy tarde. ¿Qué es lo último? Carta 1. Ah, ya, carta 1, 2. Ok, esto de acá.
Yo voy a construir una lista, ¿de acuerdo? Voy a construir una lista. Para construir una lista necesito tener dos valores, valor y siguiente, ¿de acuerdo? Existe una lista especial que es una lista vacía, que es L0. Ya. Si quiero construir la lista 1, la primera lista, lo que yo tengo, entonces, bueno, partí con una lista vacía, voy a construir una lista. La lista necesita tener un valor y tener un siguiente. Donde siguiente siempre es una lista. ¿Okay? Así que le tengo que pasar dos elementos. Le estoy pasando carta 1 y le estoy pasando L0. Pero L0 es una lista vacía, así que al hacer esto, yo acabo de construir una lista que contiene la carta 1 y una lista vacía. ¿Ya? Ahora, si yo quiero construir o poner un segundo elemento a esa lista, tengo tres opciones de hacerlo, tres formas. Vamos a ver la más sencilla, que es la primera. ¿Ya? La primera dice, ok, construyalo utilizando dos elementos. L1, ahí está. L1 era lo que habíamos construido antes. Carta 1, lista vacía, ahí está. El segundo elemento va a ser carta 2, que es el valor. Ahí está, carta 2. Entonces ahora ya tengo una lista que contiene dos elementos, carta 2 y esto que está en gris acá, que es carta 1, lista vacía. Si quiero construir una lista ahora que tenga tres elementos, entonces le tengo que insertar la carta 3 a esa lista que ya tengo. Y eso es lo que yo hago, digo, crear la lista, insértele la carta 3 a la lista, con la lista L2. Entonces ahora ya tengo acá la carta 3, la carta 2 y la carta 1 y la lista vacía. ¿De acuerdo? Ojo, esto, esa es, otra vez que me duda. Esa es una lista. Esa es otra lista. ¿De acuerdo? Como les decía, es una lista contenido dentro de otra lista. Y la carta 1 es el valor. O la carta 3, perdón. La carta 3 es el valor de la lista más grande. ¿Ya? Por lo tanto, dado que ya tengo lista la última lista, las L cartas, acabo de construir una lista con 3 elementos, entonces yo puedo preguntar por sus elementos. Si yo pregunto por la cabeza, entonces lo que voy a recuperar es la carta 3. Ese elemento voy a recuperar. ¿Okay? Y si yo digo la cola de L cartas, entonces voy a recuperar el resto, voy a recuperar desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Vamos viendo. Si yo pongo print lista vacía, ¿qué saldrá? Va a salir lista vacía. En realidad va a decir none. ¿Okay? Va a decir none. ¿Hay alguna forma de hacer esta función sin tener que escribir cada elemento? ¿A qué te refieres con...? ¿Hay que escribir cada elemento? Hay que insertar elemento por elemento. Yo lo hice a mano, pero hay que insertar elemento por elemento. ¿Ya? Y siempre es a mano. ¿Okay? Salvo para la tarea que no va a ser a mano. ¿Ya? Espero que hayan visto, como digo, el video de la tarea 2. Eso les va a simplificar mucho entender toda esta materia. ¿Ya? Vean el video de la tarea 2B. Ok. Sigamos. Entonces, hemos hablado de la lista de cartas y hemos hablado de insertar una carta, pero ¿qué es una carta? Todavía no hemos dicho lo que es una carta. ¿De acuerdo? Okay. Dijimos insertamos carta 1, carta 2, pero ¿qué es una carta? Nadie preguntó qué era una carta. Okay. Bueno, una carta también es un dato compuesto. Okay. Una carta es un dato compuesto. Así lo voy a definir. ¿Y qué contiene esta carta? Bueno, va a contener una calle, una ciudad y un país. ¿De acuerdo? Así que aquí lo acabo de definir. Carta contiene 3 elementos. Ahí está. Calle, ciudad y país. Es una estructura que contiene 3 elementos. ¿Okay? Entonces tenemos que carta es una estructura y las L cartas es una lista que contiene estructuras de tipo carta. Repito. Voy a repetir igual, por si no entendieron. Recuerden, hasta acá lo que hemos hecho es construir una lista de cartas y insertamos la carta 2, insertamos la carta 1, insertamos la carta 3 y hablamos de las cartas, pero en realidad no hemos preguntado qué cosa es una carta. ¿De acuerdo?
Entonces tengo que definir lo que es una carta. Y una carta, lo que voy a definir, en realidad, es un dato compuesto que contiene 3 elementos: calle, ciudad y país. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tengo que crear la carta. Acabo de crear la carta. ¿De acuerdo? Que es una estructura que contiene los 3 elementos que acabo de señalar: calle, ciudad y país. ¿De acuerdo? Por lo tanto, carta es una estructura. Y las L-cartas es una lista que contiene estructuras de tipo carta. ¿Okay? Entonces, típicamente las estructuras contienen estructuras. Perdón, las listas contienen estructuras. Típicamente las listas contienen estructuras. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Antes que se ponga más entretenido. Ya, entonces construyamos una carta. Hay que construir las cartas. ¿De acuerdo? Las cartas las hemos definido, no las hemos construido. Así que aquí voy a construir 3 cartas. ¿De acuerdo? Voy a construir la carta C1, que contiene una calle, una ciudad y un país. La carta C2, que contiene una calle, una ciudad y un país. Y la carta C3, que contiene una calle, una ciudad y un país. ¿De acuerdo? Así que ya tengo las 3 cartas, C1, C2 y C3, y ahora sí, finalmente puedo construir la lista de cartas. ¿Ok? Que contiene a C3, que contiene a C2 y que contiene a C1. Y por supuesto, la primera de todas, que es la lista vacía. Dado que ya tengo la lista de cartas, entonces ahora yo puedo preguntar por la cabeza de la lista de cartas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la cabeza? C3. ¿Ok? C3 es la cabeza. Ahora yo puedo, eso queda en una variable llamada una carta. Y yo puedo entonces preguntar una carta.calle. Y en ese caso me dice Vespucio 443. ¿Por qué? Porque C3, la calle, valía Vespucio 443. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Tan fácil está? Ya. Sí. Sí, dime, dale. Ah, no, dije que estaba. Ah, bueno, alguien quiere que lo repita. Voy a repetir. ¿Qué cosa quieres que repita, Cristóbal? ¿Quieres que repita la lista de cartas? Vamos a construir las cartas, ¿de acuerdo? Eso vamos a hacer, Cristóbal. Mira, recuerda que yo aquí señalé cuando hablamos de construir la lista que yo insertaba cartas, ¿ok? Hablé de las cartas para arriba y las cartas para abajo, pero nadie preguntó qué cosa era una carta, ¿de acuerdo? Bueno, hay que definir la carta, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer es definir qué es una carta, y digo, bueno, una carta es una estructura, ahí está, acabo de definir qué es una estructura, que contiene 3 elementos: calle, ciudad y país. Por lo tanto, si yo quiero construir una carta, tengo que darle la calle, tengo que darle la ciudad y tengo que darle el país. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí estoy. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer. Construir la carta C1. No. Construir la carta C1. Ok. Que es carta. Y le paso. Primero le paso la calle. Ahí está la calle. Luego le paso la ciudad. Y luego le paso el país. Y eso es la carta C1. ¿De acuerdo? Lo mismo con C2 y lo mismo con C3. ¿Okay? Es una carta. Son cartas. Están sueltas. No tienen ningún... Cada uno anda por su lado. Si la quiero poner en una lista, entonces tengo que crear una lista. Y a esta lista le tengo que pasar C3. ¿De acuerdo? Quien además le tengo que pasar un segundo elemento. Este segundo elemento que está ahí. ¿De acuerdo? Le paso ese segundo elemento. Ese segundo elemento es también una lista. ¿Ok? A quien he construido con C2 y otra lista más, que es esa de ahí. Esa de ahí es una lista. ¿Ok? Que contiene a C1 y que contiene una lista vacía. ¿De acuerdo? Básicamente lo que yo acabo de hacer es construir la lista que antes habíamos hablado. ¿Ya? Que era la lista que estaba acá. Esto de ahí. Carta 3, carta 2 y carta 1 más una lista vacía. Es exactamente eso lo que yo acabo de escribir ahora de verdad. Esto sí funciona. ¿De acuerdo? Toda esa línea de ahí es la que debería funcionar. Listo. Entonces ahora ya tengo en L cartas. Tengo una lista cuyo primer elemento es C3. Ese es el primer elemento. Como es el primer elemento, entonces yo puedo recuperar ese elemento. ¿Ya?
¿Cómo lo puedo recuperar? Bueno, preguntando por la cabeza de la lista de cartas. Eso me da una carta. ¿De acuerdo? Y después lo que yo digo, una carta punto calle. ¿Ok? Y si, ¿por qué puedo decir una carta punto calle? Porque una carta era esto de acá. Porque está aquí. Eso de ahí es una carta, eso es una carta, y eso es una carta. ¿De acuerdo? Y una carta contiene la variable calle. ¿Ok? La variable ciudad y la variable país. ¿De acuerdo? Entonces, con la variable calle, yo puedo acceder a la variable calle. Diciendo una carta punto calle, yo accedí a la variable calle. Y como C3, el valor de C3 punto calle es Vespucio 443, ese es el valor que estoy escribiendo acá. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Aún quedan inquietudes sobre esto? Por favor, aprovechen de preguntar antes que esto se ponga más entretenido. Profe, por el momento solo podemos llamar a la primera carta, ¿cierto? O Siempre, no es por el momento, es para siempre. No hay nada más que hacer. sea, sí, pero no, por ejemplo, todavía no podemos llamar a la carta 2 de una. No, pero tú podrías preguntar por la cabeza. Y después sacar como el Bueno, resto tú hasta puedes llegar a la preguntar por carta. la, claro, tú puedes preguntar por la cabeza de la cola de cartas. Claro. Entonces es cola de cartas, entonces recuperaste la segunda lista. Y si a eso le sacas la cabeza, entonces recuperas C2. ¿Ok? Ya. ¿Comprendiste lo que dije, no? Sí, Perfecto. ¿Ok? Entonces si yo hago la cabeza de la cola de L cartas, entonces en ese caso yo recupero C2. ¿Ya? Eso es lo que acabo de decirle a su compañero. Ya, todo junto y de verdad. Aquí tienen todo junto y de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo, primero yo tengo que importar estructura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a construir la lista de cartas. Tengo que importar las listas, que eso ya está definido, eso es parte del módulo, y tengo que construir las cartas, ¿de acuerdo? Tengo que definir la estructura de cartas. Aquí construí, entonces, las 3 cartas que ya he mencionado antes en el apunte. Aquí construí la lista de cartas, ¿ok? Que también está en el apunte. Y finalmente hago un print de lo que acabo de construir, ¿de acuerdo? Un print de C1, de C2, C3 y la lista de cartas. ¿Ya? ¿Y qué me entrega esto? Algo como eso de ahí. ¿Okay? Me entrega, por supuesto, cuando yo hice el print de C1, C2 y C3, me entrega lo que tiene cada una de ellas. ¿De acuerdo? Esto es C1, C2 y C3. ¿De acuerdo? Eso de ahí es C1. De aquí, eso es C1. Eso es C2 y eso es C3. Y si yo hago un print de la lista de cartas, ¿ok? Que es ese print de ahí, entonces me entrega la lista de cartas que va desde aquí hasta acá. Esa es la lista de cartas. Una lista de cartas contiene 2 valores. El primer valor es ese de ahí, valor. ¿Okay? Que contiene, una carta. Hasta ahí estamos bien. El segundo valor es siguiente, ese de ahí. Que contiene, contiene una lista de cartas. Él también tiene una lista de cartas. Por tanto, si yo reviso la lista, nuevamente voy a encontrarme que tiene valor y que contiene siguiente. Y si reviso esta segunda lista, vuelvo a encontrarme que tiene valor y que contiene siguiente. Y este último contiene justo la lista vacía. Y la lista vacía se llama none. ¿De acuerdo? Y esto sí funciona. O debería funcionar. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya. ¿Qué vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora, ¿hay alguna forma de que no salgan las palabras valor y siguiente en los print? No, porque yo estoy escribiendo la estructura. Estoy escribiendo la escritura completa. Estoy escribiendo C1, ¿de acuerdo? Si tú solo quieres que salga la ciudad, tendrías que hacer C1.ciudad. ¿De acuerdo? Si haces C1.ciudad, solo va a salir Santiago. ¿Ya? Pero que como yo escribí todo, entonces salió absolutamente todo. ¿Ya? Ya, ¿qué vamos a ver ahora? Les voy a mostrar 5 problemas. Ahí están. 5 problemas. Estos 5 problemas están pensados para resolver cualquier problema con listas. ¿Ya?
Si uno logra entender estos 5 problemas y los entiende bien, entonces el resto de los problemas de lista es más de lo mismo. ¿Ya? Es solo más de lo mismo, no es más que eso. ¿Ok? Los problemas siempre se resuelven parecidos, todos tienen la misma solución a estos 5 problemas. ¿Ya? Son bien parecidos estos 5 problemas. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar, el resto de lo que nos queda de clase de hoy y lo que nos queda el día jueves, es estos 5 problemas. ¿Ya? Yo les rogaría que le echen una mirada a esta clase antes de entrar nuevamente el día jueves. ¿Ya? Porque voy a avanzar más rápido el día jueves. No lo voy a hacer tan lento como el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los problemas? Primero, cuestionarse si existe una ciudad. ¿De acuerdo? Preguntar, ¿alguna carta tiene como ciudad, por ejemplo, Calama? Entonces, yo quiero saber si está Calama dentro de una lista de cartas. ¿Okay? Yo quiero saber cuántas veces en el recorrido pasó por la ciudad de Calama. ¿Okay? ¿Cuántas cartas tienen como destino a la ciudad de Calama? Porque pudo haber dicho que una carta, ok, esta carta va a Arica, después dice, no, tienes que pasar a Calama, después tienes que ir a Antofagasta, y después le dice, oh, de nuevo a Calama. Entonces hay que saber cuántas veces está la ciudad de Calama. Entonces uno es saber si está, la otra es saber cuántas veces está. Después, este es interesante, y es más entretenido, es crear una lista de cartas, pero quiero sacar un elemento. ¿De acuerdo? No quiero que esté la ciudad de Calama. Quiero una nueva lista, pero sí la ciudad de Calama. ¿De acuerdo? Quiero ahora preguntar, este es muy entretenido la solución de este de acá. ¿Cuántas ciudades distintas hay en la lista de cartas? ¿Okay? Pueden haber ciudades repetidas, entonces solo me interesa saber cuántas ciudades no repetidas hay. ¿Okay? Y finalmente, la última, de hecho, esta última tiene bastantes trampas. ¿Cuál es la ciudad más repetida de la lista de cartas? Es decir, ¿cuántas veces o cuál es la ciudad que más veces pasé por ahí? ¿Ya? Vamos a resolver estos 5 problemas. ¿Ya? Partamos por la primera. La primera, ¿alguna carta tiene como ciudad, por ejemplo, Calama? Entonces, lo que yo tengo que hacer es recorrer la lista, y cada vez que recorro la lista, tengo 2 opciones. La lista puede estar vacía. Si la lista está vacía, quiere decir que no está la ciudad de Calama. Así que es falso. Llegué al final de la lista y nunca la encontré. Ahora, si no está vacía, entonces lo que tengo que hacer es sacar el primer elemento de la lista de cartas y preguntar si es la ciudad de Calama. Si es la ciudad de Calama, encontramos la ciudad de Calama. Estamos listos. ¿Okay? Es verdadero, existe. Y si no lo es, bueno, si no lo es, entonces en ese caso tengo que recorrer el resto de la lista. ¿Ya? Y eso es lo que explico acá. Bueno, por supuesto, mi computador se volvió lento, algo le pasó, quedó en pausa. Ahí está, ya. Entonces, si la lista está vacía, quiere decir que nunca encontré la ciudad. Falso. En caso contrario, bueno, reviso la primera ciudad. Si es la ciudad que me interesa, entonces retorno verdadero. En caso contrario, se revisa el resto de la lista de cartas. ¿Ya? Entonces partamos por el comienzo. Entonces pregunto, ¿la lista de cartas está vacía? Si está vacía, quiere decir que no encontré la ciudad de Calama, así que retorno falso. ¿De acuerdo? Ahora, y si no está vacía, bueno, en ese caso tengo que recuperar, y esto es siempre igual, tengo que recuperar la cabeza. ¿Cuánto? Recupero la cabeza. Ya, entonces ya tengo la cabeza que es una carta. Yo sé que es una carta. ¿Ok? Aunque no conozco son sus valores, así que tengo que preguntar por cuál valor. Por los valores. ¿Cuál valor me interesa? Me interesa la ciudad. Entonces pregunto si una carta.ciudad es igual a la ciudad que me están preguntando. Esa ciudad. ¿De acuerdo? Si es igual a la ciudad que me están preguntando, entonces digo, ok, sí, la encontré. Si son iguales, la encontré, así que retorno verdadero. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si no está? Bueno, si no está, entonces tengo que buscar en el resto de la lista de cartas. Tengo que buscar en el resto. Entonces llamo recursivamente a la función. Le digo, bueno, si no está, entonces tengo que revisar el resto de la ciudad. Entonces recupero el resto y digo, está, si es que está en el resto de la lista. ¿Ok? Si es que está la ciudad en el resto de la lista, estamos en el otro lado. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Puede repetir lo del resto? Sí, puedo repetirlo. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta más?
hay más preguntas, aprovechen para yo dar una sola pasada. Ya, vamos a partir de nuevo. Recuerda que si la lista está vacía, yo retorno falso, porque no la encontré. ¿Okay? Ahora, si es que no está vacía, tengo que revisar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recuperar la ciudad de la primera carta. Eso es lo que tengo que hacer, recuperar la ciudad de la primera carta. Bueno, y si la recupero, entonces pregunto si es la ciudad. Si es la ciudad, entonces, ok, la encontré y estamos todos bien y se acabó y no me llegó el problema. Pero esa es la parte fácil. La parte más entretenida es que en caso que no esté. ¿Qué pasa si no esté? Si no está. ¿Okay? Si no está, entonces lo que tengo que hacer es revisar el resto de la lista. ¿Okay? Porque puede estar como segundo elemento, como tercer elemento, como cuarto elemento, en fin. Y eso es lo que hago acá. Entonces, lo que hago es reviso si la lista está vacía. Si la lista está vacía, bueno, quiere decir que llegué al final de la lista, así que nunca encontré la ciudad. Así que retorno falso. En caso contrario, lo que tengo que hacer es recupero la cabeza de la lista de las cartas. ¿De acuerdo? Recuperé una carta. ¿Ya? Acuérdate que la cabeza me entrega una carta, que es la primera carta. Y sobre esa carta pregunto si es la ciudad que me están preguntando, esa ciudad ahí. ¿De acuerdo? Entonces le pregunto si una carta.ciudad es igual a la ciudad que me están preguntando. Si son iguales, quiere decir que llegué, así que estamos al otro lado, le digo sí, lo tengo, así que es verdadero. Esta es la ciudad. ¿Okay? Y en caso contrario, bueno, en caso contrario, lo que tengo que hacer entonces es revisar el resto de la lista, ¿de acuerdo? Porque puede ser que la carta esté en segunda posición, en tercera, en cuarta, en fin, no sabemos. Así que lo que yo hago es tomo la cola de la lista de cartas, y eso me entrega el resto de la lista. ¿De acuerdo? Ese es el resto de la lista. Y lo que pregunto es si es que está la ciudad en el resto de la lista. ¿De acuerdo? Si está en el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. ¿Ok? Y por supuesto le paso a la misma ciudad porque es la ciudad que ando buscando, que es la ciudad que está acá arriba. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? si escriben, no sé, por ejemplo, Calama en todo mayúscula o todo minúscula, ¿son ciudades distintas? Sí, ¿O la lee como si fuera? son ciudades distintas. Acuérdate que lo dijimos en la primera clase, está dicho en la primera clase. Python diferencia mayúsculas de minúsculas. ¿Okay? Así que tiene que ser escrito de la misma forma. ¿Ya? Ya. Por supuesto puedo hacerlo de esta forma y hay una segunda forma que puedo preguntar directamente. ¿Okay? En vez de sacar la cabeza y sacar la cola, lo puedo hacer directamente en el código. ¿De acuerdo? Puedo hacer cabeza de lcartas.ciudad igual ciudad y está de la cola de lcartas. ¿Okay? Ambos elementos son válidos. Las dos funciones también. Ya, pregunta 2. ¿Cuántas cartas tiene como destino la ciudad de Calama? Ahora quiero saber cuántas veces aparece la ciudad de Calama. En realidad, eso es lo que me están preguntando. ¿Cuántas veces aparece la ciudad de Calama? Una ciudad cualquiera, en realidad. ¿Cuántas veces aparece una ciudad cualquiera? Y este problema es idéntico al problema que hemos resuelto cuando decíamos contar dígitos. ¿Se acuerdan de contar dígitos? ¿Cuántos dígitos tiene un número? Es un problema que tuvieron que resolver ustedes. Esto es exactamente lo mismo. Contar dígitos es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es bien parecido. Salvo que ahora tengo una condición, y es que quiero saber un dígito en particular. Quiero saber cuántas veces tiene un dígito en particular. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es decir, ok, si está la lista vacía, por supuesto retorno 0. Es decir, quiere decir que nunca estuvo la ciudad de Calama. En caso contrario, tengo que revisar la primera, recupero la primera carta. ¿De acuerdo? Lo mismo. Esto siempre es lo mismo. ¿Eh? Esta línea de acá. Esta línea de acá, siempre es la misma. Uno siempre recupera la primera carta. Siempre recupera la primera carta. Y después opera con ella. ¿Okay? Esto siempre es el mismo cuento. Bueno, si es la ciudad, bueno, se suma. Y se revisa el resto de la lista de cartas. Bueno, y si no es la ciudad, siempre tengo que revisar el resto de la lista de cartas. ¿Ya? Entonces, vamos con el código. Digo, si es la ciudad, esa es la ciudad que quiero buscar, y la quiero buscar dentro de la lista de cartas. ¿De acuerdo? Bueno, si la lista de cartas está vacía, por supuesto, nunca estuvo. Así que retorno 0. ¿Ya? Hasta ahí, bien. Y ahora la parte entretenida, por favor, pongan atención. La parte entretenida es que yo lo que hago es recuperar la cabeza. Entonces ya tengo la primera carta.
Y el resto es el resto de la lista de cartas. Estas dos líneas siempre van en la función. ¿Ok? Es como recetario. Siempre están en la función. ¿Ya? Recuperar la cabeza y recuperar el resto. Eso siempre, siempre ocurre. Ya, entonces, ya lo tengo, y lo que tengo que ver es si una carta punto ciudad es igual a la ciudad que está acá. ¿Okay? Y si lo son, entonces lo cuento. Entonces yo digo, si una carta punto ciudad es igual a la ciudad, lo que yo digo es 1 más, contamos el resto. ¿De acuerdo? Y si no está, ¿ok? Si no son iguales, son distintas, entonces lo que tengo que hacer es como, yo hubiese tenido que hacer 0 más el resto. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto no lo dice en la parte del 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué 0 más el resto? Porque no está, así que no está, pero sí tengo que contar el resto. Siempre tengo que contar el resto. ¿De acuerdo? Y le paso a la misma ciudad. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? Ya. Esto es el mismo código, solo que está escrito más chico, es el mismo código, exactamente el mismo código. Pero me gusta más este código de acá, queda mucho más claro, porque aquí yo estoy separando una carta con el resto. ¿De acuerdo? Estas dos líneas siempre van. Estas dos líneas siempre van. ¿Okay? Y esto es exactamente lo mismo que han visto con los ejemplos anteriores. Si uno lo mira con ejemplos anteriores, ejemplos anteriores me refiero cuando hacíamos las operaciones de contar el largo de un dígito o sumar los números de un dígito, esto es exactamente lo mismo. ¿Okay? Es muy parecido a sumar a contar cuántos dígitos tiene un número. Esto es lo mismo. Tiene el mismo forma de código. El código es muy parecido. ¿Más preguntas? Ya. Nos quedan 3 preguntas. Crear una nueva lista de cartas si lo ciudad de Kadama, cuántas ciudades distintas hay en la lista de cartas y cuál es la ciudad más repetida de la lista de cartas. Esos 3 problemas los voy a resolver en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Esos 3 problemas quedan para la siguiente clase, los voy a resolver. Así del jueves resuelvo esos 3 problemas. Yo les pido encarecidamente que revisen esto, porque estos 3 problemas son más complejos. ¿De acuerdo? Así que repasen esto de aquí al jueves. Va a ser la clase de hoy en realidad. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, en la pregunta 3, ¿quiere eliminar las cartas que tengan la ciudad de Calama o quiere eliminar la palabra Calama de cartas? No, quiero eliminar las ciudades que contengan Calama. Quiero construir quiero una nueva lista de cartas, pero las cartas que contienen Calama no pueden estar. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesito, las cartas que no tienen. Profe, es que ese 1 que se suma es porque se le suma la cabeza. Claro, como lo encontré, tengo que sumarlo. ¿Ok? Cuando lo encuentro tengo que sumar. Decir, oh, sí, era la ciudad de Calama, así que le tengo que sumar. Profe, la tarea ¿puede ser en parejas? No, la tarea no puede ser en parejas. Las tareas son individuales. ¿Okay? La tarea 2A es bastante sencilla, es básicamente dibujar un círculo. ¿De acuerdo? Dibujar un círculo con cierta geometría. La geometría está en el video. Todo el problema de la geometría se resuelve en el video. ¿Okay? Ahí les explico paso a paso cómo se resuelve el problema dijo... digo ejercicio. No, les cuento una buena noticia. Hoy no hay ejercicio. ¿Ok? Ahí no hay ejercicio. En la tarea se hace la parte A y B. En la tarea solo la parte A. La parte B la voy a publicar más adelante. ¿Okay? Ustedes ya tienen que comenzar a trabajar en la parte A. ¿De acuerdo? La parte A es relativamente sencilla, así que... Cristo es grande, agradecido. Ya.
¿Más preguntas? Voy a dejar de grabar.